Asistencia financiera del Tesoro estadounidense al gobierno y al Banco Central argentinos que de momento frena la hemorragia financiera provocada por el riesgo preelectoral peronista. Sin embargo, este programa de asistencia financiera no despeja ni mucho menos todas las dudas políticas y por tanto económicas que pesan sobre el horizonte del país. Veámoslo. Tal como se venía rumoreando durante las últimas semanas, finalmente el Tesoro americano proporcionará asistencia financiera al gobierno y al Banco Central de la República Argentina. Después de varias jornadas de negociaciones diplomáticas entre el ministro de Economía argentino y el secretario del Tesoro estadounidense, finalmente ayer Scott Bessent desveló cuál sería el principal mecanismo mediante el cual el Tesoro de los Estados Unidos facilitaría la refinanciación de los vencimientos de deuda en dólares del gobierno argentino. Y ese mecanismo será, en esencia, un swap de pesos por dólares por importe de 20.000 millones de dólares. Este mecanismo, el del swap entre pesos y dólares, ya fue objeto de desarrollo y explicación más detallada en un vídeo anterior de este canal. Sin embargo, en realidad, Scott Bessent ni siquiera descartó que este fuera el único mecanismo de asistencia financiera que pudiese ser proporcionado en el futuro por el Tesoro estadounidense. De hecho, ayer mismo también reveló que el Tesoro estadounidense había comprado pesos argentinos en los mercados financieros. Es decir, el gobierno de los Estados Unidos intercambiando sus dólares por pesos emitidos por el Banco Central de la República Argentina. La lógica de esta operación financiera, según Scott Bessent, no es otra que proporcionar liquidez al gobierno argentino y al Banco Central de la República Argentina mientras se completan sus reformas de estabilización presupuestaria y de liberalización económica en un contexto preelectoral especialmente complicado por el riesgo de que el peronismo impagador de deudas regrese al poder y, por tanto, en un contexto en el que la mayoría de argentinos están huyendo del peso, refugiándose, por si acaso, en el dólar y, en consecuencia, añadiendo presión cambiaria sobre el peso. Leamos, de hecho, lo que escribió Scott Bessent. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha concluido 4 días de intensas reuniones con el ministro de Economía argentino y con su equipo en Washington, D.C. Conversamos sobre los sólidos fundamentos económicos de Argentina, incluidos los cambios estructurales que ya están en marcha y que generarán importantes exportaciones denominadas en dólares y en otras divisas extranjeras. Argentina atraviesa en estos momentos una coyuntura de falta de liquidez. La comunidad internacional, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, está unida a la hora de respaldar a Argentina y su estrategia fiscal prudente, pero solo Estados Unidos puede actuar con rapidez y actuaremos. Con ese fin, hoy hemos realizado compras directas de pesos argentinos. Además, hemos finalizado un marco de swap de divisas por 20.000 millones de dólares con el Banco Central de la República Argentina. El Tesoro de los Estados Unidos está preparado de manera inmediata para adoptar todas las medidas excepcionales que sean necesarias para aportar estabilidad a los mercados financieros argentinos. Me resultó alentador el enfoque de Javier Milei de lograr una mayor libertad económica con equilibrio fiscal en la Argentina, mediante, en estos momentos, por tanto, el apoyo político, económico y financiero del gobierno de los Estados Unidos al gobierno argentino y a las deudas del gobierno argentino parece bastante sólido e incuestionado. Algo que, desde la perspectiva del contribuyente estadounidense, podrá resultar ciertamente muy criticable. ¿Qué hace el dinero de un contribuyente estadounidense rescatando la deuda de un gobierno extranjero? Pero que, al mismo tiempo, desde la perspectiva del contribuyente o del ciudadano argentino, resulta muy beneficiosa, porque te están regalando financiación a tipos de interés mucho más bajos que los que conseguirías saliendo al mercado, justamente porque la mitad o más de la mitad de la clase política de tu país amenaza con no pagar las deudas de aquellos que te presten dinero. En esencia, con este swap, el gobierno argentino se acaba de asegurar la financiación necesaria para poder hacer frente a los vencimientos de deuda en dólares de este próximo año 2026,
algo que debería haber conseguido por sí solo de no haber mediado inestabilidad política desde el Congreso argentino. Inestabilidad política dirigida a reventar el equilibrio presupuestario e incluso a amagar con impagar la deuda pública a los acreedores extranjeros. Y claro, esta reestabilización macroeconómica, después de que el peronismo hubiese desestabilizado la macroeconomía que previamente las políticas fiscales y monetarias de Javier Milei habían conseguido estabilizar entre el caos brutal que había legado la anterior presidencia peronista en Argentina, insufló nuevos ánimos a los mercados financieros argentinos. No solo se trató de que el peso se apreciara frente al dólar o de que la prima de riesgo del gobierno argentino bajara, sino que además la bolsa argentina y también las empresas argentinas que cotizan en los Estados Unidos se dispararon. El Merval, el índice bursátil argentino, subió más de un 5%, el Merval en dólares se revalorizó un 12% y las acciones argentinas cotizadas en los Estados Unidos llegaron a subir un 18%. Y a este respecto muchas veces me preguntáis cómo puedo invertir en acciones argentinas, cómo puedo apostar por el proceso de recuperación económica de Argentina. Pues si realmente después de haber analizado los pros y los contras de la situación económica argentina actual queréis obtener exposición a las principales compañías de Argentina, esto es algo que podéis hacer a través de la entidad que apadrina este vídeo, Besto. Besto es una aplicación financiera española participada por el grupo financiero andorrano Creant, con más de 75 años de trayectoria en el Principado, y que lo que pretende es facilitar el acceso a los mercados financieros a los ciudadanos. Con esa finalidad, Besto ha desarrollado diversos productos financieros, como por ejemplo una cartera temática compuesta por acciones de grandes compañías argentinas cotizadas en la bolsa estadounidense. Empresas como Mercado Libre, como YPF, como Banco Macro, como Grupo Financiero Galicia, como Pampa Energy o como Vista Energía. Todas ellas compañías que operan en Argentina pero que cotizan en los Estados Unidos y que, si la economía argentina crece sólidamente, tenderán a revalorizarse. Si quieres obtener más información sobre Besto y sobre su cartera temática en acciones argentinas, puedes obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Desde luego, la asistencia financiera del Tesoro estadounidense al gobierno y al Banco Central argentino suponen una ayuda muy importante para estabilizar macroeconómicamente a Argentina en la coyuntura preelectoral actual. Pero no pensemos que todo el horizonte está despejado. El riesgo político, y como consecuencia de ese riesgo político, el riesgo de malas políticas económicas, sigue muy presente en la medida en que las elecciones de finales de octubre todavía pueden arrojar una victoria del peronismo. Y una victoria del peronismo significaría dos cosas. A corto plazo significaría muy probablemente la muerte del equilibrio fiscal en Argentina y por tanto el reinicio de las pésimas políticas macroeconómicas que condujeron al país al borde de una hiperinflación que solo el ajuste presupuestario de Javier Milei consiguió abortar. Además, desde luego, también supondría la paralización absoluta de toda la agenda reformista y liberalizadora que pueda querer emprender Javier Milei durante la segunda mitad de su mandato. A largo plazo, además, una victoria contundente del peronismo significaría que la probabilidad de que algún peronista regrese a la presidencia de la República Argentina al cabo de 2 años se incrementaría de manera muy sustancial. No estoy diciendo ni mucho menos que si la Libertad Avanza pierde las elecciones de finales de octubre ya sea seguro que el peronismo regrese al poder en 2027, porque todavía quedan 2 años en los que pueden pasar muchas cosas, pero sin duda lo que hasta hace unos meses se anticipaba como un horizonte improbable, ahora se convertiría en una amenaza mucho más real y cercana. Y claro, tanto los efectos de corto plazo como los efectos de largo plazo lo que harían, sin duda, es frenar la inversión productiva en Argentina. ¿Qué inversores extranjeros van a querer invertir en un país marcado por la inestabilidad monetaria,
por la incertidumbre regulatoria, por el saqueo fiscal e incluso por el riesgo de expropiaciones masivas. Es decir, que una victoria del peronismo no sería nada positiva para la economía argentina y por tanto para las empresas argentinas. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que la asistencia financiera que le acaba de proporcionar el Tesoro argentino al gobierno y al Banco Central de Argentina puede servir para detener a corto plazo la hemorragia preelectoral que el propio riesgo peronista ha provocado. Pero al final serán los argentinos en las urnas los que decidan si le colocan una soga al cuello de su economía o no lo hacen. Y si deciden hacerlo, no habrá ninguna asistencia financiera del Tesoro estadounidense que pueda contrarrestar esa voluntad de suicidarse.